maniobra. ¿Pueden estar en esta pelotudez? Uy, qué palabra fea, porque... No, no, Uy. está. Hoy tenemos un viernes. No, pero digo, va, ya está, cierro, no, nada. No sé, habría que leerlo, pero no creo que... Pero ¿a usted le parece que hace ¿Qué nos van a falta? decir? Que vayamos despacio, que Pero no haya No, viento. que andan todos más despacio en la ruta, eso es cierto. No. Bueno, Sí, Pero todos nosotros sabemos si tenemos un auto que consume 650 gramos a 150 kilómetros, a 120, va a consumir 400. sí, de ahí a publicar una guía. ¿Por qué no se dedican a...? Ahora que viene el calor, no hay que prender el aire acondicionado. Claro, sí, y en invierno tampoco prender la calefacción. No, la calefacción no, porque funciona distinto, pero Sí, el aire pero acondicionado usted está... requiere potencia. La Sí, calefacción pero no. el ventilador también le quita un poco de potencia al auto y si quiere mantenerla... me parece una soberana estupidez. A mí me gustó mejor la palabra, no Sí. sé, el concepto está bien. Que se ocupen de lo que tienen que ocuparse. Bueno, le damos la bienvenida al ¿Cómo le va, Eduardo? columnista ¿Qué del dice? viernes, Buen día. a todos, ¿Cómo buen día a la anda? audiencia. el Bien, ingeniero bien. don Eduardo Frío, de- ¿verdad? Fresco, sí. Sí. Bueno, Iniciando cosechando amigos, pasando por Somos Buenos Muchachos, saltando a los tres mosqueteros y cerrando 100 los tres chiflados. Ese es el segmento. Bueno, ¿qué tiene de jugoso? no, bueno, anoche, Además del bife que se va a comer ahora al mediodía. No, con poca carne. Poca carne. Sí. Está en la guía también esa para gastar menos. Sí. ¿No Bien, será bien. vegano usted, no? No, de Vegas. Ah, debe. Bueno. Bueno, anoche hubo sesión de consejo. Se aprobó una resolución que por iniciativa del bloque de Cambiemos, Compromiso Prinde, solicitándole al gobierno municipal, al departamento ejecutivo, precisamente, que incorpore en la próxima ordenanza fiscal e impositiva un concepto, un nuevo gravamen, para la compra de un tomógrafo, ¿no? Bueno, estuve conversando con algunos concejales. Está bien que se compre un tomógrafo y usted sabe que esa aparatología que hoy es indispensable para la práctica médica, Sí, sin claro. ninguna duda. Ahí tiraron algunas cifras, hablan de 100 derivaciones, creo que por semana, no por mes, a Bahía Blanca para realizar tomografías, porque aquí no hay. Sí, yo puedo dar prueba de eso. No, seguramente cualquier tomografía que se haga en Bahía Blanca, o creo que en Coronel Suárez también, pero lo más práctico es Bahía. Y eso conlleva para el municipio un gasto enorme cuando hay que trasladar y pagar ese tipo de prácticas para personas Pero que, se determinó cuál es el costo. No que- debe ser difícil determinar eso. que no tienen recursos. Ellos dieron una cifra ahí de que cada tomografía tiene un valor que oscila entre los 2.000 y los 10.000 pesos. Lo que significa que a 100 tomografías vamos a ponerle un valor promedio de 5.000 para poner un número Sí, promedio. está bien. Quizá el promedio sea menor. ¿Eso implica gastos de traslados o específicamente la técnica? La práctica. La práctica. Que muchas veces mucha gente no tiene cobertura social para llevar adelante estas prácticas, bueno, hacen que las erogaciones sean muy importantes, ¿no? Si hablamos de un costo de, vamos a ponerle menos, 4.000 pesos de promedio, estamos hablando de 400.000 pesos mensuales que se van del distrito de alguna manera, en concepto de estas prácticas, más todas aquellas traslados que hay que realizar por cuenta del municipio, que obviamente no llegarán a 100, pero a lo mejor ellos hablaban a veces de 3 o 4 traslados diarios. Usted sabe que, bueno, lo que estaban hablando recién, ¿no? El valor de combustible, las ambulancias son vehículos grandes que deben consumir bastante por su forma. Sí, 1.500 pesos de combustible seguro. Bueno, si lo llevamos en eso, no digo mucho, pero vamos 2 viajes diarios,
durante los 5 días de la semana, estamos hablando de otros 15.000 que multiplicados por 4 semanas para dar un promedio. Sí, son 60.000. 60.000 por mes. O sea que, bueno, pero más allá de los costos, que son muy importantes y de alguna manera hay que afrontarlo, está el famoso costo de oportunidad, ¿no? De que tener un tomógrafo disponible en Pringles permite diagnósticos muy rápidos, con lo que en caso de extrema necesidad, de que sea necesario, las derivaciones se hacen a lugares específicos y con un diagnóstico preestablecido, ¿no? De manera tal que cuando el paciente llegue al lugar a que sí, ha sido requiere derivado, una atención sistémica. ya hay un antecedente, ¿no? Rápidamente puede ser atendido, sobre todo en urgencia. Así que bueno, ese costo que no tiene valor, porque si lo comparamos con la vida de una persona no es nada, la única manera de resolverlo es teniendo un tomógrafo acá. O sea que, a ver, la necesidad de un tomógrafo es ineludible. ¿Quién lo va a financiar, a solventar? También es imposible pensar que lo haga un particular. Esto queda en manos del Estado. Y se habla de un costo de alrededor de $350.000 aproximadamente, el costo de un tomógrafo en una compra convencional, y por ahí me tiraron un número de que costaría $500.000 bajo un sistema de leasing, que bueno, eso es lo que hay que determinar, a ver cómo se va a afrontar, y luego determinar a ver cómo se financia con recursos municipales. Si hablamos de $350.000 con un dólar promedio de 40 pesos, por decir un número, tampoco está tan lejano, estamos hablando de una cifra de alrededor de 14 millones de pesos, ¿no? O sea que es una inversión muy importante, ¿no? $400.000. $350.000 a, sí, está bien. 40 pesos. Ya, 350 por 4. Sí. Estamos hablando de 14 millones de pesos. Bueno, una cifra muy importante, pero sin duda que puesto a la par de lo que hablábamos recién, ese costo de oportunidad, y justamente una oportunidad que hace a la vida o la muerte o un problema grave de salud, deja de ser relevante el monto, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que hay que buscar es la manera de poderlo financiar. En la idea de Cambiemos, que fue el que presentó el proyecto, está la idea de la aplicación de una contribución obligatoria, pero hay que buscar la forma, porque no es fácil de encuadrar. ¿La capacidad de pago de uno y otro? No es fácil de encuadrar dentro de las disposiciones que establece la Ley Orgánica Municipal y la Constitución Provincial y Nacional, porque existen algunas barreras, como por ejemplo no caer en la doble imposición generando un impuesto, o no caer en la figura de una tasa por algo que no se presta, que no hay una contraprestación inmediata. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Yo tengo mis dudas, lo quiero analizar bien para dar una opinión. La posibilidad estaría por el lado de una contribución, pero también se habló ahí por parte del bloque del Frente para la Victoria que debía ser lo menos pesado para los contribuyentes, para los vecinos, y que debería caer el mayor peso en aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. Bueno, ya sé dónde están pensando. A ver, a mí me lo dijeron, pero dígame usted a ver si coincide. Supongo que será en el campo. Exactamente. Los tientos siempre salen en una lonja. No se dijo ahí, pero bueno, fue lo que después, así, puertas afuera, me comentaron, ¿no? Bueno, me parece injusto, ¿no? Que siempre se caiga sobre lo mismo. Pero por eso te dije, la capacidad contributiva es un papel importante, pero es muy difícil establecer la capacidad contributiva.
no es una cosa sencilla, porque lo que se ha hecho básicamente para aplicar tributos sobre la capacidad contributiva es poner alícuotas que graven, por ejemplo, los ingresos brutos. Si hay un impuesto distorsivo de la realidad, es ingreso bruto. Porque se recontra multiplica. Sí, pero aparte que no tiene nada que ver porque el ingreso bruto marca el monto de una venta, digamos, que en muchísimos casos quienes hemos estado en la actividad comercial o en la misma producción agropecuaria, más de una vez sabemos que vendemos cosas al costo o a pérdida porque las tenemos que vender, porque cumplieron su ciclo, porque no se pueden sostener, porque necesitamos el dinero y estamos vendiendo cosas a su costo y encima nos están cobrando un impuesto sobre la presunción de que uno, porque vendió algo, está ganando dinero y muchas veces eso no ocurre, ¿no? Claro, es como plantear, estableciendo un parámetro, ¿no? Un impuesto sobre el patrimonio neto sobre el patrimonio bruto. Exactamente. Porque si usted tiene un patrimonio bruto de 10 millones de pesos, pero tiene deudas por 9, tiene un patrimonio neto de 1 millón. Sí. Si en cambio tiene el mismo sin deuda, tiene 10 millones. Exactamente. ¿Y cómo hacemos ahí? No, bueno, se está planteando ahora el tema de la aplicación de este impuesto que se estaba pretendiendo. ¿Bienes personales? No, sobre la venta de inmuebles, el impuesto sí, a la ganancia. El nuevo engendro. Bueno, un engendro, ¿no? Porque para aplicar sobre ganancias hay que determinar un precio anterior y un precio actual y aplicar un impuesto sobre ese monto. Todos sabemos, por ejemplo, que los inmuebles se comercializan en dólares. Entonces uno puede hacer un ejemplo, ¿no? Una persona que compra una vivienda en $100.000, que la compró hace 6 meses, perdón, 2 millones de pesos, sí. $100.000, y hoy la vende en $100.000, y la vende 40. La está vendiendo a 4 millones y le van a cobrar un impuesto a las ganancias sobre la diferencia, o sea, 2 millones pagó para comprar, 4 millones pagó para vender, le van a cobrar el impuesto a las ganancias sobre 2 millones, que sería lo que presuntamente el Estado opina que usted ganó. Y resulta que usted compró a 100.000 y vendió a 100.000, o a lo mejor vendió a 90. A 90, porque claro, hizo un mal negocio y tiene que tributar por eso. Y tiene que tributar por una ganancia que no obtuvo. Y bueno, y por eso digo que la capacidad contributiva es un tema muy complejo para determinar. Vuelvo a repetir, el impuesto sobre los ingresos brutos es un disparate, que espero que algún día se modifique, pero hasta ahora no es muy cómodo para los gobiernos no modificarlo porque es un impuesto, incluso es el único impuesto que acompaña a la inflación, ¿no? Porque es permanentemente actualizado, como los precios, como la inflación misma. Claro, pero vos fíjate, Matías, yo acabo de leer una información hace minutos, no sé si vos estabas escuchando, que Massa se reunió con Vidal. Sí, yo lo escuché. Para subir los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Claro. La única imaginación, el único talento de los políticos en la Argentina es aumentar los impuestos. Es aumentar los impuestos. Está bien. Bueno, volviendo a lo local y al caso del tomógrafo, que es un tema muy sensible, ya pasamos por esta sensibilización, porque es muy difícil decir que no. Es casi imposible y seguro injusticia, ¿no? Yo recuerdo cuando se compró el otro tomógrafo, que fue de manera solidaria, y a uno le venían a pedir dinero para el tomógrafo, y era imposible negarse, más allá de que a lo mejor uno jamás hizo una tomografía en Pringles, pero es un tema de mucha sensibilidad, uno no puede decir que no ante una cosa esa, aunque la considere injusto para uno mismo, ¿no? Que está teniendo que pagar algo que por otro lado también se le está sacando a los contribuyentes a través de otros impuestos. Así que bueno, tendrán que estudiar muy bien, a mí me parece que es lo que deberían haber hecho antes, de parte del bloque, haber estudiado cuál es la figura correspondiente para poder incluir esto dentro de lo que es las contribuciones locales, pero
pero bueno, tendrán que estudiar muy a fondo cuál es la figura que corresponde para cobrar esta contribución y para que sea equitativa, ¿no? De cualquier manera, cuando hablamos de un sistema de leasing, que sería el de aunque es mucho más costoso, pero es el de más fácil acceso, estaríamos hablando de $500.000. Yo no sé los leasing de este tipo de instrumental, con qué plazos se manejan y demás, pero si uno piensa en 5 años, tendríamos que estar hablando de un monto de alrededor de $100.000 anuales. Son cerca de 4 millones de pesos, y sabemos que en promedio en la comunidad hay entre 7 y 8 mil contribuyentes, que serían quienes tendrían que afrontar esta erogación, ¿no? Bueno, no es un número menor, tampoco es un número inalcanzable. Lo que yo no vería con buenos ojos es que se aplique únicamente a un sector. Yo creo que acá el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Sí, por supuesto. De cualquier manera, siempre hay gente que no va a poder pagar, y es perfectamente, se puede excluir perfectamente del pago mediante los reconocidos sistemas que hay para liberar del pago a aquel que no que tenga insolvencia demostrada, que no puede hacer, pero aplicarlo sobre, bueno, como decías vos, sobre el campo, ¿por qué no aplicarlo, a ver, sobre los profesionales que más ganan, o por supuesto, sobre los comercios más prósperos? Sí, a ver, ¿por qué siempre pegándose en el campo? No, por eso digo, es injusto que lo pague un solo sector. Así que bueno, creo que esto tiene que ser. Hay que ser imaginativos. Muy general. Vamos a aceptar el desafío, vamos a buscarle una forma. Yo quiero analizarlo muy a fondo, porque me llenan de dudas el tema de las contribuciones municipales. Me llena de dudas. Es complejo, porque lo primero que uno tiene que definir bien es el objeto que se va, en este caso el tomógrafo es el objeto que se va a comprar, y cómo impacta esto en la realidad de los contribuyentes. Por qué aquel contribuyente que quizá nunca lo use, por qué lo tiene que pagar. Es por una cuestión solidaria, yo lo comprendo a esto, pero ¿por qué imponerle un esfuerzo a alguien que no va a hacer uso del... A ver, tomemos un ejemplo. Alguien que tenga una propiedad y no viva en Pringle, está pagando un tomógrafo para la comunidad, pero no, es muy complejo, claro. Está pagando un montón de impuestos, sí, por supuesto, más las tasas. Una cosa son impuestos, otra cosa son las tasas. Entonces, bueno, digo, hay cosas que uno tiene que evaluar muy bien para evitar problemas, porque yo siempre les he dicho a los políticos, cuando he estado en estas cuestiones que he tenido que discutir el tema tasas, está todo bien, pero hay un punto en que alguien va a decir, no, me están cobrando mal o me están cobrando indebidamente, y se va a quejar y va a generar un juicio que el municipio lo va a perder, que le va a ocasionar muchísimos problemas. Y por otro lado, más allá de que tenga un juicio y lo gane o lo pierda, está la injusticia. Y bueno, habrá que, o a lo mejor buscar otra fuente de financiamiento, ¿no? Más por eso accesible, digo, no sé. La idea y la necesidad, la necesidad está, eso es indudable. Sí, eso lo entendemos todos. Y la manera de resolverlo, la única manera es comprando un tomógrafo, no hay otra. O sea que esas dos cosas se descartan, que son indispensables. Ahora, lo que hay que estudiar y ser creativos es cómo financiarlo, claro, y de quién y cómo lo van a pagar. Claro, además no hay que olvidarse que estamos atravesando un momento en que tal vez toda la gente no lo quiera decir, pero hay algunos sectores del comercio que tienen caídas del 50 y del 60% de las ventas. Sí. Es un momento... No, es muy difícil. Y el gobierno municipal, con sus recursos ordinarios, como los que viene teniendo hasta ahora, también se le hace imposible afrontar un costo de esa naturaleza. No nos olvidemos que tenemos una inflación galopante,
que no sabemos cuándo va a ceder, porque hasta ahora no afloja, con salarios muy atrasados estructuralmente, no por la coyuntura inflacionaria, sino porque estructuralmente los salarios que se incrementaron, porque como siempre la maldita inflación. Exactamente. O sea que hay recursos muy finitos para problemas muy grosos, si uno los quisiera caratular de alguna manera. Así que bueno, pero ya se vienen las ordenanzas fiscal impositivas, así que hay que apurar el tranco, si quieren hacerlo. Sí, lo que me gustaría, deberíamos hacer es invitar a las fuerzas políticas a ver cuál es su postura frente al tema impositivo. Pues es un tema que después nos gobierna, gobierna las posibilidades del municipio durante todo un año, y afecta a los bolsillos de todos los contribuyentes durante todo el año. O sea que la fijación de las tasas debería ser un tema bastante más relevante para los vecinos, y no solamente escuchar aumentaron el 30, el 40, el 80, el 100%. No, habría que discutir la esencia de las tasas, ¿no? Y cómo se calculan los valores de las tasas. Bueno, yo hasta tengo mis dudas en este tema del tomógrafo, ver cómo van a ser los cálculos, porque como he visto durante 30 y pico de años a esta parte, que jamás se estudió una estructura de costo de las tasas para fijar un monto, me cuesta creer que vaya a haber un cambio tan importante para fijar esto, ¿no? Así que bueno, lamentablemente vine tarde, pero tampoco había muchos temas. Bueno, amigo Montenegro, ¿está desaparecido o no? Me parece que sí. ¿Se fugó? Pero bueno, sigamos, ahí siempre hay tela para cortar. No me diga que se fue. Sí, no se lo. ¿No habrá ido a traer un chorizo? Eso podría ser. Podría ser. Vamos a esperar un poco. ¿O fue a atender algún llamado de urgencia? No, en otro orden de cosas, de lo que se habló ayer en el Consejo, nuevamente se incurrió en algo que desde acá venimos criticando permanentemente. Vos sabés que hace un tiempo legisladores ya lo termino, es cortito, ¿no? Sí. Legisladores provinciales de la oposición presentan un proyecto pidiendo informes al gobierno provincial. Quiero que me escuchen esto, ¿no? Pidiendo informes, un proyecto de pedido de informes al gobierno provincial de por qué habían modificado, de alguna manera todo lo que hace aquello al sistema educativo provincial de las escuelas técnicas, modificando los contenidos de enseñanza, modificando cargas horarias para cada. Cambiaron los nombres de las materias y achicaron la cantidad de carga horaria de algunas materias y demás, que aparentemente por las quejas que hubo, recordás que acá en hubo unas mateadas quejándose porque destruía puestos de trabajo, que no están así, pero bueno. La cuestión que en la legislatura provincial, un proyecto creo que del kirchnerismo, pidiendo informes a la Dirección General de Escuela, lo que conocemos como Ministerio de Educación de la provincia, por qué habían tomado esa medida. Acá en el Consejo Deliberante recogen este proyecto, lo escuchan, lo leen la gente de Unidad Ciudadana, Frente para la Victoria, y presentan un proyecto de resolución adhiriendo a el proyecto de pedido de informes, una adhesión a un proyecto de pedido de informes del Frente para la Victoria en la provincia hacia el Ministerio de Educación. Bueno, un proyecto que obviamente copiaron de el pedido que se hizo en la legislatura, que tenía unos vistos y considerando muy extensos y muy detallados, piden la adhesión, va a comisión, la gente de la comisión, de acá del Consejo, se reúne van a la escuela, se reúnen con la directora, con los docentes, se interiorizan en el tema y resulta
de ello, que eliminando algunos párrafos que tenía el proyecto original, que es copiado del que se presentó en la legislatura, que eran muy críticos y muy específicamente críticos del gobierno, con críticas en algunas cosas hasta que no tenían ni mezclaron la que política con todo. Sí, me acuerdo de eso. Deciden aprobar una resolución ayer, que después, bueno, desde la comisión dicen, bueno, saquémosle ese parrafito y saquémosle otro parrafito y lo demás lo dejamos como está. La bancada oficialista pidió que se vuelva a leer completo para ver cómo había quedado y lo aprobaron. A ver. Yo creo que no menos de media hora se perdieron con eso y fíjate lo que te estoy diciendo, muy pocas veces vemos que las comisiones se movilizan para analizar un tema y demás. Era un tema que es apoyar un proyecto de pedido de informes, o sea, todo nada trascendental. Nada, y no resuelve absolutamente nada. Por supuesto. Es un pedido de informe, nada más. Nada más. Sobre una medida que ya está tomada, o sea, informarán, pero nada más, la medida ya se tomó. Es decir, no hay un proyecto de resolución pidiendo que se derogue la... Sí, por supuesto. No. ¿Un pedido de informe es un pedido de informe? Es un pedido de informe. Bueno, digo, otra vez volvemos a meternos en los temas que no le corresponden al Consejo Deliberante, no tiene por qué discutir esos temas, porque esos son temas provinciales, no quiere decir que los desconozca, porque como ciudadanos tenemos que conocer, porque eso nos impacta, por supuesto. Pero no tenemos capacidad de decisión sobre esas cuestiones, una pérdida de tiempo enorme que la pagamos todos nosotros, y después cuando vamos a presentar un proyecto como el del tomógrafo, que es un proyecto importante, no se tomaron el tiempo y las investigaciones suficientes como para decir, señores, esto va a ser una contribución de mejora, una tasa o lo que llevarlo como corresponde, analizado y estudiado. A ver, digo, ¿no? Me parece que nuevamente estamos fuera del tarro. Bueno, nada más. Don Matías, ¿tiene algo más usted? No, nada más. Desearles buen fin de semana, un montón de actividades. El fin de semana síganlas a través de las redes sociales.